En el capítulo precedente hemos visto la obtención de modelos mediante función de transferencia para sistemas que están definidos por una ecuación diferencial y que ligan una entrada y una salida. Sistemas muy sencillos, sistemas SISO. Y también lo hemos visto para sistemas que aportan un retardo en la señal. Ahora vamos a ver estos modelos en función de transferencia para sistemas más complejos, sistemas que tienen varias entradas, que tienen varias salidas, que tienen una relación intrincada entre estas salidas y estas entradas. Este es el índice de lo que vamos a ver. Primero vamos a obtener funciones de transferencia para sistemas que tienen varias entradas, pero solamente una salida, y haremos una representación tanto en funciones de transferencia como en el diagrama de bloques. A continuación complicaremos un poco más el sistema, que estará formado por distintos subsistemas, y las salidas de uno de ellos será a la vez entrada a otro subsistema, formando todo un conjunto de muchas variables involucradas, donde podremos elegir varias salidas y varias entradas en estos sistemas. Haremos una representación también de estos sistemas mediante lo denominado diagrama de bloques. Y por último, nuestro objetivo será resolver estos sistemas intrincados con muchas entradas y muchas salidas, muchas relaciones entre las variables, para obtener finalmente una única función de transferencia que liga la variable que a nosotros nos interesa controlar con la variable manipulada que vamos a utilizar para su control. Es decir, vamos a hacer operaciones con los diagramas de bloques para simplificarlos y obtener la función de transferencia deseada. Empecemos primero con sistemas un poquito más complicados que los que hemos visto hasta ahora, es decir, sistemas que ahora van a presentar varias entradas pero una única salida. Vamos a verlo mediante un ejemplo. Vamos a coger el depósito que estamos viendo habitualmente, pero ahora en vez de tener solamente el flujo 1 como entrada al sistema, flujo que cae en el depósito, tendremos también que hay otra variable manipulada en el sistema que es la apertura de la sección efectiva de salida. De tal forma que cualquiera de las dos variables pueden cambiar, podemos manipular su valor y por lo tanto cualquiera de las dos variables afectarán a las variables del sistema, en concreto a la altura de la cual queremos saber su valor. Este sistema suponemos trabajando en un punto de equilibrio, como por ejemplo el determinado por F1 igual a 1 y apertura de salida igual a 0,3. Con lo cual hemos obtenido ya anteriormente que la altura de equilibrio es este valor de aquí de 0,5669. Pues bien, para este punto de funcionamiento, para este punto de equilibrio del sistema, lo que queremos es obtener ahora dos funciones de transferencia. No como antes, que solamente obtuvimos la h en función de la f1. Queremos ver también cuál es la función de transferencia de la h respecto a la apertura efectiva de la válvula. Para ello, nos fijamos que la ecuación que define la h en función de la f y de la apertura es una ecuación no lineal, que ya conocemos. Pues lo que tenemos que hacer es, igual que antes, linealizar esta expresión. Pero eso sí, lo vamos a linealizar respecto a todas las variables involucradas, respecto a la f y respecto a la a, que ahora ya no es una constante, sino que es una variable. Entonces vamos a efectuar esta linealización. El primer término es lineal y por lo tanto lo vamos a poner tal y cual está. A y h se nos convierte en incremento de h', porque estamos linealizando en torno al punto de funcionamiento. Es lo mismo con f1, es un término lineal, lo sustituimos f por el incremento respecto al punto de funcionamiento. Y ahora en el siguiente término, que es no lineal porque tenemos dos variables a y h involucradas y porque también tenemos una raíz cuadrada de h. Luego tenemos que linealizar respecto a las dos variables que tenemos involucradas respecto a h, con lo cual está la derivada respecto de h, donde se ha particularizado el valor de la derivada para el punto de funcionamiento y lo multiplicamos por incremento de h. Y ahora tenemos que derivar respecto a la otra variable involucrada, respecto a la apertura. Esta es la derivada respecto a la apertura, particularizada en este punto de funcionamiento, multiplicada por el incremento de la apertura. Observamos que esta ecuación, que liga incrementos de las variables, no liga valores totales de las variables, y además es una ecuación que es lineal. Es un modelo lineal del comportamiento del sistema. Cuando el sistema funciona para valores de los incrementos pequeños respecto al punto de funcionamiento, es decir, cuando funcionan los valores de las variables que están cercanas a su valor de funcionamiento. En este modelo lineal ya podemos tomar transformadas de Laplace y obtener las funciones de transferencia, que es lo que vamos a hacer ahora. Tomando las transformadas de Laplace en este sistema, aquí nos quedará a por s por h de s más esta constante de aquí multiplicada por h de s igual a la transformada de Laplace de f1 más esta constante por la transformada de Laplace de a de s. Es decir, despejando la transformada de Laplace de h de s, tiene dos sumatorios, este de aquí y este otro de aquí. El primer sumatorio
existe si y solo si f1 de s es distinto de 0. Es decir, existe si y solo si hay flujo de entrada. Hay un incremento del flujo. Y el segundo valor, el segundo sumando, existe si y solo si A de S existe. Es decir, A de S es distinto de 0, es decir, el incremento de A es distinto de 0. Luego tenemos dos funciones de transferencia. Una, en el supuesto de que A sea constante, es decir, en el supuesto de que el incremento de A sea 0, la transformada de Laplace de A será 0 y todo este término de aquí no existirá. Entonces obtendremos una relación entre la h y la única variable manipulada y f1. Y esa relación la llamaremos función de transferencia entre h y f de 1. En el otro supuesto es cuando el incremento de f1 es constante. Si el incremento de f1 es constante, su transformada de Laplace valdrá 0, este término valdrá 0 y tendremos una relación entre h de s y la apertura de la válvula de salida. Y a esa relación la denominamos función de transferencia de h respecto a la apertura de salida. Luego tenemos aquí las dos funciones de transferencia que tiene este sistema, en el cual estamos considerando dos entradas y una única salida. Ha sido fácil de obtener, esto ha sido obtenido de una forma genérica y si nosotros particularizamos para el punto concreto de equilibrio en el que estamos trabajando, pues obtendremos las funciones de transferencia que tenemos de h respecto a f1 y de h respecto a A en nuestro caso. Esto que hemos visto ahora para un ejemplo concreto, donde hemos linealizado una ecuación diferencial respecto a las dos variables manipuladas involucradas, lo podemos hacer en general para una ecuación que liga varias entradas con una única salida. Esto es una ecuación genérica, no lineal, que está ligando evidentemente de una única ecuación, solamente podemos despejar una única variable, aquella que tiene el mayor grado de las derivadas, y a esa variable la vamos a denominar I, la variable de salida de esa ecuación. A todas las demás variables las denominaremos U1, puntos suspensivos hasta U sub m. Y tenemos varios grados involucrados de las derivadas, tanto de la variable de salida como de las distintas variables de entrada. Pues bien, esta ecuación no lineal, lo primero que vamos a hacer es definir un punto de funcionamiento. Un punto que verifica la ecuación anterior y un punto en el cual va a estar trabajando el sistema. Una vez elegido este punto de funcionamiento, lo que hacemos es del desarrollo en serie de Taylor de esta función no lineal en torno a ese punto de funcionamiento, quedándonos solamente con los incrementos de las variables y despreciando los incrementos al cuadrado, incrementos al cubo, etcétera, tal y como hemos hecho anteriormente. Nos queda la siguiente expresión al hacer el desarrollo en serie de Taylor. La derivada de esta función respecto a cada una de las variables, es decir, respecto, por ejemplo, la derivada de f respecto a la variable y derivada enésima. Derivamos respecto a esta y multiplicamos por el incremento de la derivada enésima. Lo mismo hacemos con todas las demás variables involucradas, por ejemplo, con la variable i' y con la variable i. Y lo mismo que se hace con la variable i lo hacemos con las demás variables, con la u sub 1, puntos suspensivos hasta con la u sub m. Es decir, derivamos toda esta función que va ligando las salidas y sus derivadas consecutivas con las distintas entradas y sus derivadas consecutivas. Es decir, derivamos respecto a cada una de ellas y multiplicamos por el incremento de cada una. Al final lo que obtenemos es una ecuación lineal que liga incrementos de las variables involucradas. Si en esta expresión lineal sustituimos los valores de la derivada por su valor en el punto de funcionamiento, lo que obtenemos es estas constantes de aquí. A sub n será la parcial de la función original respecto a la derivada enésima de i particularizada en el punto de funcionamiento. Aquí tendremos las distintas constantes que están multiplicando a los incrementos de la derivada enésima, etcétera, de la derivada primera y del incremento de las variables i. Lo mismo con las entradas. Nosotros sustituimos la parcial de la f respecto a la derivada q sub 1 de la entrada uésima, obtendremos este valor de b sub 1 superíndice a q sub 1, etcétera. Si vamos sustituyendo los valores de la derivada por su valor en el punto de funcionamiento, obtendremos estos coeficientes b sub 1, que está multiplicado por los incrementos de la variable de entrada 1, de su derivada, de su segunda, etcétera. Y así con todas las variables de entrada hasta la variable mésima, en los cuales estarán multiplicadas el incremento de su derivada q sub mésima, estará multiplicado por el término b sub m de la variable m superíndice q sub m, es decir, una constante, y etcétera con todas las demás derivadas involucradas en la variable de entrada mésima. Y por último, el término independiente de la variable de entrada mésima. Una vez que hemos sustituido los valores de todas las derivadas en el punto de funcionamiento, lo que tenemos es una función lineal
que liga incrementos de las variables de entradas y sus derivadas con los incrementos de la variable de salida y sus derivadas. Pues bien, en esta función de transferencia, evidentemente, podremos tomar transformadas de Laplace, que es lo que vamos a hacer a continuación. La transformada de Laplace será, evidentemente, sustituir el operador derivada por la variable independiente de la transformada de Laplace, es decir, por S. En la expresión anterior, tomando transformada de Laplace, nos quedará este polinomio en S, que tiene de grado n, el número de derivadas involucradas en la variable y una serie de polinomios multiplicados por cada una de las entradas. Y ahora despejando I de S en función de la U1 de S, puntos suspensivos hasta U1 de S, obtendremos que la I de S será un cociente de polinomio de este de aquí partido por este polinomio de aquí, que le vamos a denominar G1, es decir, función de transferencia de la variable de salida respecto a la entrada 1. Y de la misma manera, con todas las variables, incluso con la última, con la enésima, obtendremos que la relación entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada será un cociente de polinomios, concretamente de este polinomio de aquí, dividido por el polinomio este de aquí. Y a eso lo denominamos función de transferencia de la salida I respecto de la variable de entrada enésima. Como observamos, todos los denominadores son iguales, es decir, todas las funciones de transferencia tienen los mismos polos. Vamos a expresar esto de una forma un poquito más compacta, lo vamos a expresar de una forma matricial. Para ello vamos a definir el vector de entradas como U1, puntos suspensivos hasta U1m. Y el vector de función de transferencia como G1, puntos suspensivos, G1m. Entonces, la expresión anterior, I de S, se nos convierte en el resultado de multiplicar el vector de funciones de transferencia por el vector de entrada, que de una forma compacta se escribe de esta forma. Nos fijamos que la expresión es muy similar, es la misma que teníamos antes para sistemas SISO, sistemas de una entrada y una salida, donde la I de S era G de S por U de S. Ahora igual, lo único que pasa es que la G de S es un vector de funciones de transferencia y la U de S es un vector. Esto se podemos representarlo de la siguiente forma. U1 por G1 de S es uno de los sumandos para formar la I de S. U2 por G2 de S es otro de los sumandos para formar la I de S. Puntos suspensivos hasta que U1m por G1m es el último sumando para formar la transformada de Laplace de la I de S. Con esta manera de expresarlo gráficamente tenemos un diagrama de bloques, una representación gráfica de esta expresión de aquí. Una representación gráfica en la que hemos añadido el sumatorio a la representación gráfica que teníamos antes, que era la de multiplicar la transformada de Laplace de una variable por una función de transferencia para obtener una transformada de Laplace. Pues ahora bien, no solamente utilizamos este bloque que teníamos antes, bloque de multiplicar por función de transferencia, sino que además utilizamos el bloque sumador. Y con ello somos capaces de representar cuánto vale la transformada de Laplace de la salida en función de la transformada de Laplace de cada una de las entradas. Esta obtención del modelo que ya hemos hecho nos permite tener un modelo no lineal, original, esto de aquí, y nos permite tener un modelo lineal del sistema cuando estamos funcionando alrededor de un punto de equilibrio. Y ahora os proponemos un ejercicio para que comparéis el sistema lineal con el sistema no lineal. Lo primero es linealizar las ecuaciones, cosa que ya acabamos de hacer y solamente pedimos que las particularicéis para este punto de funcionamiento. Después, con ese modelo lineal que acabamos de obtener, podemos calcular cómo va a variar h cuando cambia la variable f1 y cuando cambia la variable a. Vamos a suponer que la variable a permanece constante, el valor de 0,3, y nos dicen, según el modelo lineal, cuánto va a valer la h cuando f1 cambia a 1,5 y lo mismo que lo obtengamos con el modelo original. Este ejercicio es fácil de resolver con lo que hemos visto. Vamos a complicar un poco más nuestro sistema. Vamos a tener varios subsistemas interrelacionados entre sí, donde las salidas de uno de los sistemas van a ser entradas a otros sistemas. Vamos a tener un sistema complejo, con muchas relaciones, con muchas variables involucradas, que vamos a poder resolver o bien utilizando las ecuaciones, o bien vamos a poder representarlo mediante un diagrama de bloques y luego trabajar con este diagrama de bloques para resolverlo. Las dos son maneras alternativas de resolver sistemas en los cuales tenemos muchas variables involucradas. Vamos a ver un ejemplo primero. Este sistema consiste en un motor al cual se le aplica una tensión en los bornes del motor, su impedancia y su circuito eléctrico del motor, que produce un par motor que se encarga de mover un volante de inercia, un par resistente y tiene un par de fricción que vencer.
Las ecuaciones de este sistema se dividen primero las ecuaciones del circuito eléctrico y luego las ecuaciones mecánicas de pares para mover este volante. Y luego hay unas ecuaciones que relacionan evidentemente la parte eléctrica con la parte mecánica. Vamos a poner las ecuaciones que representan el funcionamiento de este sistema. Por una parte, la tensión que le aplicamos en borne del motor se invierte en que pase una intensidad por el circuito, de tal forma que la caída de tensión en bornes del motor es la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la bobina, es decir, la caída de tensión total en la impedancia del circuito, más la tensión contra el electromotriz que se genera en los devanados del motor por el hecho de que se mueve a una determinada velocidad angular. Esta ecuación es U, tensión en bornes del motor, menos la tensión electromotriz, igual a la R por la I, por la L, por la derivada de la I respecto del tiempo. Por otra parte, el hecho de que el motor se esté moviendo con una determinada omega genera una fuerza contra el electromotriz. Y luego la intensidad que circula por los devanados del motor genera un par motor que es el que hace que se mueva el sistema. La suma de todos los pares aplicados al momento de inercia, que son el par motor, par resistente con signo negativo, que tiene que vencer nuestro par motor, y el par de fricción que se opone siempre al movimiento de forma proporcional a la velocidad angular. Y todo ello tiene que ser igual al momento de inercia del volante por la derivada de la velocidad angular. Bien, este sistema tiene 4 ecuaciones, tiene unas cuantas variables involucradas y ahora lo que vamos a hacer es comprobar si tenemos todas las ecuaciones, comprobar cuántas variables tenemos, comprobar cuántas variables de todas las que tenemos son exógenas, es decir, no pueden ser deducidas de las ecuaciones del sistema, son variables de entrada al sistema, y comprobar que este sistema tiene tantas variables exógenas, tantas variables de entrada, como nosotros creemos que tiene. Si no, evidentemente nos faltarían ecuaciones. Vamos a contar variables. U es una variable, una. U sub m es variable, 2. La intensidad es otra variable, 3. Pasamos a la siguiente ecuación. La U sub m ya la hemos contado. La omega es variable, 4. La P sub m par motor, 5. La I ya la hemos contado. Par resistente, vamos a suponer que no es constante, que es una variable, ya serían 6 variables del sistema. La omega ya la hemos contado. Luego tenemos 6 variables en todo este sistema. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4. De 4 ecuaciones podemos despejar 4 incógnitas. Es decir, tenemos 4 variables endógenas del sistema. Luego 6 menos 4 tenemos 2 variables exógenas, 2 variables que no pueden ser calculadas con el funcionamiento del sistema, 2 variables que tienen que venir su valor fijado de forma externa. ¿Qué variables son estas? Pues evidentemente la tensión en bornes del motor la fijamos de forma externa y la otra variable es el par resistente, el par que nosotros tenemos que vencer. Esas son las 2 variables que son exógenas y cuyo valor no viene definido por el funcionamiento del sistema. Luego tenemos bien el número de ecuaciones del sistema. Son 4, lo suficiente para definir todas las variables, menos las 2 que son exógenas, las 2 que son entrada al sistema. Vamos a determinar ahora cada una de estas ecuaciones, ¿qué variable vamos a despejar? ¿Cuál es la variable endógena que se calcula con cada una de estas ecuaciones? Vamos a empezar por la primera. Evidentemente, la variable que vamos a despejar de aquí es la del mayor orden de la derivada, es decir, la intensidad en la que vamos a despejar. De la ecuación siguiente tenemos 2 variables involucradas, la omega y la U sub m, con el mismo grado de la derivada, es decir, sin derivar ninguna de ellas. Luego podríamos despejar o bien omega en función de U sub m o bien U sub m en función de omega, de forma matemática. Ya hemos razonado que la omega, digamos, físicamente genera la U sub m, pero en principio, matemáticamente, podríamos despejar cualquiera de las dos. Lo mismo pasa en la siguiente ecuación. Matemáticamente podríamos despejar o la I o la P sub m. Vamos a ver la última ecuación. De la última ecuación solamente podemos despejar la de mayor orden de la derivada, es decir, solamente podemos despejar la omega. Luego, de la ecuación de abajo despejamos la omega. Y si de aquí hemos despejado la omega, nunca lo vamos a poder despejar de la segunda ecuación, porque ya la hemos despejado de la última. La última sirve para calcular el valor de omega. Luego, si esta no puede servir para calcular el valor de omega, servirá para calcular el valor de la tensión en el contraelectromotriz. Luego, U sub m lo que tenemos que despejar de aquí. Lo mismo si la intensidad se despeja de la primera ecuación, nunca podrá servir para despejarse de aquí, de esta ecuación, de la tercera ecuación, sino que será el par motor el que se despeja, el que es función de la intensidad. Y la intensidad es la que despejaremos de la primera ecuación.
Luego ya hemos determinado cuáles son las variables que vamos a despejar de cada una de las ecuaciones. De la primera, la intensidad; de la segunda, la tensión contra el electromotriz; de la tercera, el par motor; y de la última, la omega, tal y como aparece aquí. Luego ya tenemos clara la relación de causalidad de las variables. Tenemos clara en cada una de estas ecuaciones, de estos subsistemas, cuáles son las variables de entrada y cuál es la variable que vamos a despejar de cada una de estas ecuaciones. La siguiente pregunta para resolver este sistema es si son o no lineales estas ecuaciones. Vamos a fijarnos en ellas. La primera tiene todas las variables involucradas, están multiplicadas por unas constantes y sumadas. Luego es una ecuación lineal. La siguiente también es lineal, la tercera también es lineal y por último la última ecuación también es lineal. Bueno, la última ecuación es lineal en el supuesto de que el par resistente sea una variable. Pues entonces, en ese caso, todas las variables involucradas, incluido el par resistente, están relacionadas de forma lineal. Evidentemente, si el par resistente lo consideráramos una constante, entonces la última ecuación necesitamos todavía linealizarla. Linealizarla sería exponerla exactamente igual, sin este término que sería constante, que lo tendríamos que eliminar, y entonces las demás variables serían sustituidas por los incrementos de las variables respecto al punto de funcionamiento, como ya hemos hecho anteriormente en el caso que vimos del muelle. Bueno, como estas ecuaciones, como hemos dicho, son lineales, pues podemos tomar transformada de Laplace, tomamos transformada de Laplace en ellas y tenemos las mismas ecuaciones que antes, pero hemos sustituido la palabra derivar respecto del tiempo por la variable s. La diferencia es que estas ecuaciones son unas ecuaciones algébricas en s, es decir, donde tenemos polinomios en s que ligan las transformadas de las variables involucradas. La ventaja que tenemos es que una vez que tenemos una serie de ecuaciones algébricas, nos es fácil, con papel y bolígrafo, sabiendo resolver ecuaciones, nos es fácil despejar cualquier variable que nos interese en función de cualquier otra variable. Es decir, si a nosotros nos interesa, por ejemplo, la omega a la cual gira este sistema, pues despejamos la omega en función de quién, de las dos variables de entrada que tenemos. Si, por ejemplo, en este caso que despejáramos omega nos queda en función de P sub R, perfecto, que es una variable de entrada, y de par motor, pero par motor es una variable intermedia. Par motor viene en función de I. Y a su vez lo tenemos que despejar de la de arriba. La de arriba tenemos que la I depende de la entrada, perfecto, tensión en los bornes del motor, y de la U sub M. Y la U sub M depende otra vez de omega. Todo esto lo sustituimos en la ecuación de abajo y podemos despejar omega en función de las dos entradas, de U y de P sub R. Lo mismo si nos interesa otra variable. ¿Qué otra variable nos puede interesar? Pues nos podría interesar, pues bueno, la variable I, intensidad de los devanados del motor, nos podría interesar el par motor que se está generando. Supongamos que la intensidad que pasa por los devanados del motor es muy importante para poder dimensionar correctamente el motor. Pues también podríamos despejar la I en función de las variables de entrada del sistema. Todo esto con papel y bolígrafo y resolviendo un sistema de ecuaciones lineales, obtenemos finalmente esta solución de aquí, donde tenemos que la omega ha sido despejada en función de las dos entradas, la tensión en los bornes del motor y del par resistente, y ha sido obtenida como un cociente de polinomios en S, que evidentemente denominaremos función de transferencia entre la entrada U de S y la salida omega de S. Igualmente, este cociente de polinomios de aquí será la función de transferencia entre el par resistente y la omega. Igualmente, la intensidad también va a depender, mediante su correspondiente función de transferencia, de la U y del par resistente. Esto lo hemos resuelto, como hemos dicho, teniendo todas las ecuaciones del sistema, linealizando las ecuaciones del sistema, tomando transformada de Laplace las ecuaciones y operando. Ahora vamos a hacer una representación gráfica de esto. Esta representación gráfica va a representar estas ecuaciones que tenemos aquí, que ligan las transformadas de Laplace de las variables involucradas. Las he copiado aquí de nuevo, las mismas ecuaciones, y ahora lo que vamos a hacer es representar gráficamente esto. Es nada más que una representación gráfica de estas ecuaciones. Bueno, es un poquito más, porque a la hora de representarlo gráficamente estamos decidiendo cuál es la relación causal que existe entre las variables. Es decir, la primera ecuación la vamos a representar gráficamente, pero para representarlo gráficamente tenemos que definir cuáles van a ser entradas y cuál es la salida de este sistema. Ya lo hemos discutido y hemos dicho que la I debe ser la salida. Luego, esta de aquí va a ser su representación gráfica. Es un sistema, como los que hemos visto anteriormente, que tienen dos entradas y que tienen una única salida. Es decir, obteniendo la relación entre las transformadas de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de las dos entradas, tenemos estas dos funciones de transferencia
que ligan la salida e intensidad en función de la tensión en bonos del motor y de la tensión en contra electromotriz, que son entradas a esta ecuación. Ya tenemos un subsistema cuya dinámica viene representada por una ecuación diferencial en la que hay una salida, claro, de una ecuación diferencial solamente podemos despejar una variable y todas las demás son entradas. Ahora vamos a representar gráficamente las siguientes ecuaciones. La siguiente es que la intensidad que pasa por los devanados del motor genera un par motor. Y esta es esta ecuación de aquí, representada gráficamente. El par motor es proporcional a la intensidad que pasa por los devanados del motor. Siguiente ecuación. Una vez que tenemos el valor de una de las entradas del par resistente y tenemos el par motor, podemos despejar cuál es el valor de omega de esta ecuación. Esto es lo que hacemos aquí. Tenemos este subsistema en el que solamente tenemos como salida la omega y todas las demás variables involucradas son entradas, el par resistente y el par motor, para obtener el valor de omega. Y una vez que tenemos el valor de omega, ese valor de omega genera una fuerza contra electromotriz que necesitábamos para poder resolver la primera ecuación. Es lo que tenemos aquí ahora. La omega, multiplicada por una constante, da lugar a la tensión contra electromotriz que influye en el cálculo de la intensidad. Luego este es el sistema completo de la representación gráfica de estas ecuaciones. Quiero mencionar que esto es una representación gráfica de las ecuaciones, es decir, que representan lo mismo que las ecuaciones. Ya hemos comentado que representan un poco más, puesto que relacionan una relación de causalidad entre las variables involucradas. No solamente están representando las ecuaciones anteriores, sino que además están representando en cada una de ellas qué variables son entradas y cuál es la variable de salida que despejamos. Con la ventaja sobre las ecuaciones de que de una forma visual vemos cómo se relacionan las variables entre los distintos subsistemas, qué variables se calculan en un subsistema y cómo influye en uno de los otros subsistemas o en varios de los otros subsistemas. La resolución de este sistema se puede hacer tal y como hemos visto ahora mismo, operando con las ecuaciones y despejando aquellas variables que nos interesan en función de las entradas. Pero esto mismo también lo podemos resolver alternativamente operando con estos bloques y obteniendo la función de transferencia que a nosotros nos interesan, es decir, obteniendo la omega en función de la u. ¿Cómo podemos operar con estos bloques para obtener esa función de transferencia? Omega respecto a P sub R y cualquier otra variable, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, la intensidad respecto de u y la intensidad respecto a P sub R. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo trabajar con bloques para obtener la función de transferencia que nosotros deseamos. Antes de ello, vamos a generalizar lo que hemos visto para este ejemplo para un sistema que tiene muchas ecuaciones, de las cuales vamos a despejar tantas variables como ecuaciones y de las que tienen muchas entradas. Y cómo vamos a representar gráficamente esos sistemas que tienen muchas variables involucradas. Vamos a generalizar lo que hemos visto en este ejercicio. Esto es un sistema de que tiene muchas ecuaciones, tiene P ecuaciones, de las cuales evidentemente vamos a despejar P variables, que serán las salidas de cada una de estas ecuaciones. La salida de la ecuación 1 la vamos a llamar I sub 1 y a todas las demás no tendrán esa nomenclatura de I, sino que serán todas U sub 1, puntos suspensivos hasta U sub M. La última de las ecuaciones vamos a despejar la variable I sub P, que dependerá del resto de las variables de entrada. Pues bien, una vez que hemos linealizado las ecuaciones del sistema, tenemos estas P ecuaciones, donde podemos tomar transformadas de Laplace. Tomando transformada de Laplace, tendremos que las derivadas se nos convierten en la S y en estas ecuaciones podemos despejar cada una de las variables de salida en función de las transformadas de Laplace de cada una de las variables de entrada, donde tenemos que la salida iésima dependerá de todas las variables de entrada en general, desde la 1 hasta la m, y estará multiplicada por sus funciones de transferencia correspondientes. Estas ecuaciones sirven para despejar la variable iésima, donde i varía desde 1 hasta p, es decir, para despejar las p variables de salida. A continuación vamos a ver una representación gráfica de estas p ecuaciones. A continuación veremos una forma matricial de representar estas p ecuaciones y una representación gráfica de las mismas. Aquí hemos repetido estas p ecuaciones, donde hemos puesto de forma explícita la resolución de la primera, puntos suspensivos hasta la resolución de la pésima. Si nosotros aquí al conjunto de todas las p variables de salida lo denominamos vector de salida y al conjunto de todas las m variables de entrada lo denominamos vector de entradas, tenemos que estas p ecuaciones se pueden representar de forma matricial de tal forma que el vector de salidas es igual a la matriz de funciones de transferencia multiplicada por el vector de entradas,
donde aquí en la G sub S es una matriz de funciones de transferencia donde la G sub I J representa la función de transferencia que existe entre la variable de entrada Jésima y la variable de salida Iésima. Luego tenemos una misma notación que teníamos antes para los sistemas SISO, donde teníamos que la transformada de Laplace de la salida era igual a la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. Ahora es exactamente igual. El vector de transformada de Laplace de la salida es igual a la matriz de funciones de transferencia por el vector de transformada de Laplace de la entrada. Vamos a representar esto gráficamente. Tenemos que cada una de las salidas, la 1 concretamente, será igual a un conjunto de funciones de transferencia multiplicadas por todas las entradas de forma genérica, por la U sub 1, U sub 2 hasta la U sub m, donde multiplicadas por su correspondiente función de transferencia tenemos los sumandos necesarios para formar la I sub 1. Y esto lo hacemos con todas las variables de salida que calculamos, incluida la variable Iésima, y así puntos suspensivos hasta la última de las variables de salida, la Pésima. Esto es una representación genérica de una serie de ecuaciones diferenciales lineales en las cuales hemos tomado transformadas de Laplace y en las cuales hemos despejado P variables de salida de las P ecuaciones en función de todas las demás variables involucradas que son variables de entrada al sistema. Como vemos, para hacer esta representación gráfica tenemos que usar solamente los bloques de funciones de transferencia y los sumadores. Vamos a sistematizar todos los elementos que tenemos en esta gráfica. Como hemos dicho, por una parte el bloque función de transferencia individual que liga una entrada con una salida. Luego tenemos el bloque sumador que coge varios sumandos y efectúa la operación suma de ellos para tener una salida que la suma de todos los sumandos. Y por último, un último elemento que vamos a denominar bifurcación, pero que en realidad no es ninguna operación, es simplemente estos detalles de aquí, que es que una vez que tenemos una variable determinada, puede entrar en varios sitios del sistema, concretamente en el 1, en el 2, en el 3, etc. Esta indicación de aquí, que dice que esta variable entra en distintos sistemas, lo denominamos bifurcación. Bifurcación no es realmente ninguna operación, es simplemente decir que esta señal va a distintos subsistemas como entrada. Pues bien, con estos elementos básicos que tenemos para representar un diagrama de bloques, que es una representación gráfica de una serie de ecuaciones lineales que ligan la transformada de Laplace de todas las variables involucradas en el sistema, con ellos vamos a operar para obtener unas simplificaciones que nosotros buscamos, una relación entre unas entradas y unas salidas concretas que nosotros estamos buscando en el sistema. Y esto es lo que veremos en la siguiente parte de operaciones con diagramas de bloques.